Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. La de hoy es una entrevista oportuna, muy oportuna, porque resulta que hoy se conmemora el 177 aniversario de la promulgación de la Constitución de la República. Pero también es oportuna porque la mayoría de los problemas de la República Dominicana tienen que ver con el cotidiano irrespeto de los ciudadanos a nuestras leyes, como también tiene que ver con la incapacidad del Estado para aplicarse y aplicar sus leyes. Pero, pero resulta que la Constitución es la ley de leyes. Si algo faltaba, esta entrevista es altamente oportuna por las calidades del invitado, que es una de esas personalidades fundamentales, casi imprescindibles y que más aportes ha hecho a esta democracia en pañales, que en 43 años de esfuerzos, traiciones, logros y ambiciones hemos ido creando los dominicanos. Entonces, por todas esas cosas y por muchas otras, es un placer personal y todo un lujo periodístico entrevistar para ustedes al doctor Milton Ray Guevara, el señor presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Muy buenas noches, magistrado. Buenas noches. Buenas noches, mi querido Pablo. Un gran gusto de compartir contigo y con tu gran teleaudiencia esta noche. Mire, don Milton, lo lógico sería iniciar esta entrevista pues preguntándole por la Constitución, pero yo me voy a conceder el privilegio de iniciar preguntando por la formación de Milton Ray Guevara, porque para la entrevista estuve mirando las notas personales y bueno, si no es imprescindible, la verdad es que es fundamental para entender la democracia y como el sostén de la democracia es una buena constitución, me gustaría que habláramos un momento sobre el ser humano, Milton Ray Guevara. ¿Cómo podríamos resumir esta vida de aportes y de estar presente en los momentos fundamentales de la República? Gracias, Pablo. Tú sabes que a mí no me gusta hablar de mí, pero hay una realidad. Soy el producto de la escuela pública de Samaná, tanto la escuela primaria República de Nicaragua, con excelentes profesores, como del Liceo José Gabriel García de Samaná, que ahora lleva el nombre de mi madre, Ángela del Rosario de Ray, quien fue su fundadora y que fue la que luchó denodadamente por la construcción y la creación de ese liceo hace muchos años. De ahí voy a la Universidad Católica Madre y Maestra, a propósito de un viaje que hizo Monseñor Agripino Núñez Collado con profesores y estudiantes en el año de 1964. Yo entro a la universidad en el 65, la carrera de Derecho era de 5 años y me gradúo en el 70. Voy con 4 estudiantes más de Samaná que estudiaron diversas carreras. Hubo uno que estudió Derecho, como yo. Entonces, gracias a mis buenos profesores, excelentes en Samaná, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, y los excelentes profesores que tuve en la Madre y Maestra, pues naturalmente pude tener una formación más o menos acorde con las expectativas que uno se podía forjar en esa época. Y eso me ha permitido recorrer caminos en la vida con esa zapata fundamental basada en el conocimiento jurídico y siempre el deseo de aprender. Lo que pasa, doctor, que usted no nació en casa con piscina. Y cuando yo veo su formación, hay un momento en que usted sale del país y comienza una formación en diferentes universidades, sobre todo de Francia y de Italia. Y las calificaciones de las maestrías y de los diplomados siempre son de muy buena hacia adelante. Bueno, ¿Cómo logró insertarse en ese mundo académico europeo el doctor Ray Guevara? Bueno, justamente, Pablo, lo que pasa es que si tú tienes buena zapata, el edificio se construye más fácilmente. Con esa formación adquirida, yo me inscribí en Santiago en la Alianza Francesa, que se creó cuando yo llegué a Santiago, pagaba 5 pesos mensuales para seguir fortaleciendo el francés. Bueno, entonces yo fui becado por el gobierno francés, que tenía un programa inmenso de becas en toda Latinoamérica. Entonces pude hacer el doctorado en Derecho Público en la Universidad de Niza. Concomitantemente con eso,
Bueno, pues recibí beca de la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Seguimos con la beca. Claro, me dieron becas para estudiar Derecho Bancario en Barcelona, Derecho del Trabajo comparado en Trieste, en Italia, en 3 oportunidades, Derecho comparado en Estrasburgo. Entonces, bueno, gracias a las becas pude estudiar. Claro. Y después, naturalmente, en un acto un poco casi subversivo, siendo embajador en Francia, se me ocurrió inscribirme en la maestría de Derecho Social en la Sorbona, siendo embajador, por supuesto. Yo no le pedí permiso ni a la Cancillería Dominicana, ni le informé a la Cancillería francesa. Y entonces ahí hice un DEA en Derecho Social, estudiando convenciones colectivas, Derecho del Trabajo, grupos de sociedades comerciales, seguridad social y todas esas cosas. O sea que, óyeme, si tú trabajas, aprendes, y si tú tienes dedicación, no es que seas inteligente, sino que sencillamente el trabajo da sus frutos. Bueno, celebro su humildad. Lo que pasa es que de esa formación usted regresa a su país y ahí entraríamos a lo que nos llevaría a un programa especial que usted me debe. Así que públicamente está usted conminado a, por favor, brindarme un cafecito, si es Santo Domingo, mucho mejor, Con mucho para que gusto. hablar, porque yo creo que el país es bueno conversar con las personalidades que un poco tienen que ver con esta democracia que tenemos hoy. E inicio preguntándole por la salud de nuestra democracia y cómo se siente usted con lo que se ha hecho hasta ahora con nuestra Constitución. Nosotros necesitamos hacer más por la Constitución. Nuestra Constitución cumple años hoy, 177 años. Es una suma importante de años, ¿verdad? Cualquiera quisiera vivir esos años. Evidentemente nos encuentra en un gran momento de la Constitución. ¿Por qué? Porque nosotros superamos la dictadura de Trujillo en el año de 1961, seguimos avanzando con luces y con sombras, y en el aspecto constitucional dimos un gran salto, porque si alguien pide establecer cuáles son los hitos constitucionales de la República Dominicana, uno puede hablar de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, puede hablar de la Constitución de Moca de 1858, puede hablar de la Constitución del 29 de abril del año de 1963, que es la primera post-Trujillo, la primera Constitución democrática, y después llega a la Constitución de 2010, que es la más avanzada de Iberoamérica, pero que además es heredera de las glorias sociales de la Constitución del año de 1963, que fue la primera Constitución social de la República Dominicana. Y la grandeza de esa Constitución de 2010 es que no solamente crea 4 categorías de derechos fundamentales, derechos civiles y políticos, derechos económicos y sociales, derechos culturales y deportivos, derechos colectivos, difusos y medioambientales. No solamente eso, sino que crea las garantías para que se puedan ejercer esos derechos. Porque como dice el maestro Ferraioli, no hay derechos sin garantías. ¿De qué te vale que a ti te aseguren el derecho al trabajo si cunde el desempleo? Se ha acusado de que es una constitución muy garantista, ¿verdad? Bueno, pero las constituciones deben ser garantistas y deben tener, sobre todo, deben tener un defensor de la Constitución, que es uno de los aportes que tiene la Constitución de 2010. Y ese defensor de la Constitución, que debe garantizar la supremacía de sus normas, es el Tribunal Constitucional. Entonces, en definitiva, a esta Constitución, que fue modificada en el 2015 solamente para el tema de la reelección, le faltan las leyes complementarias. Hay una cantidad, 50, 40, 60, las que sean, leyes complementarias que le van a dar mayor raíz a la Constitución, que son fundamentales para la ¿Y Constitución. cómo explicar, porque han pasado 21 años, por qué esas leyes complementarias, yo vi ahí leyes tan fundamentales como la de la libertad de expresión, que son palabras mayores, Pero totalmente, Pablo. Lo fronterizo. Óyeme, Pablo, mira, déjame decirte, fronterizo. yo he hablado en los discursos del tribunal, bueno, más de una docena de veces reclamando esas leyes. Por ejemplo, la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza. Eso es fundamental.
la ley de delimitación territorial, incluso la ley de indultos. Aquí hace años que no se puede dar un indulto porque se otorgan de conformidad con la ley y no hay ley todavía. Pero hay otras leyes que son fundamentales, como la ley del referéndum, todo lo que se refiere a la participación, porque una de las cosas innovadoras de esta Constitución son los mecanismos de participación democrática que tiene el plebiscito, el referéndum, la iniciativa legislativa popular, la iniciativa legislativa municipal. Entonces, todas esas leyes están ahí. Se han nombrado comisiones en diversas etapas. Por ejemplo, en la última etapa, el presidente de la Cámara de Diputados, el buen amigo Pacheco, pues nombró una comisión. Cuando mi compueblano Rubén Maldonado era presidente de la Cámara de Diputados, creó una comisión encabezada por el vicepresidente Alburquerque. Yo le digo de cariño al vice, por el doctor Rafael Alburquerque. Y entonces prepararon como 15 proyectos de ley. Bueno, pero no se aprueban. Pero ven acá. Esas son cosas muy graves, esas son de las falencias de nuestra democracia. Tú a esa Constitución tienes que darle los mecanismos esenciales para que su radio de acción pueda llegar más lejos y más profundamente en el cuerpo social dominicano. Muy bien, pero obras son amores y no buenas razones. Después de la pausa vamos a detenernos por el momentum que vive la República Dominicana en esa ley no aprobada todavía que tiene que ver con la frontera de la República. Ya regresamos. Porque la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza debe ser propiedad esencialmente de los dominicanos. Nosotros no podemos permitir que esas tierras sean adquiridas por extranjeros. Continuamos. La ley de propiedad inmobiliaria en la frontera, subrayemos la frontera en este momento. ¿Qué explicación? Porque ahí no hay los grupos poderosos que se opongan, el imperialismo yanqui, el social imperialismo soviético que ni existe. O sea, ¿cómo explicar que algo tan fundamental para la patria, no para el país, para la patria, 11 años después, y que no afecta a ningún grupo, a ningún poder fáctico del país, por favor, desde su experiencia? Mira, eso es parte de un problema muy grave que existe en la República Dominicana. El tema de la Constitución siempre es un tema difícil. Fíjate, Pablo, las dificultades enormes que nosotros hemos confrontado para lograr que la enseñanza de la Constitución se haga realidad como eje transversal de todas las materias y de todas las asignaturas en la escuela pública y privada de la República Dominicana. Ese es el mandato del artículo 63, numeral 3. Entonces, por ahí empezamos. Esa es una historia. Por ejemplo, nosotros hemos firmado 3 acuerdos con 3 ministros. La ministra Josefina Pimentel, el ministro Navarro y el ministro Furcal. Ahora estamos en una etapa, hemos avanzado a través del tiempo, ahora estamos en una etapa donde hay una cátedra ciudadana, cátedra Constitución. Pero no satisface el mandato de la Constitución. Sí, pero yo tengo entendido que también hay iniciativas que buscan dar una explicación desde los contenidos de la Constitución a lo que se le enseña a los estudiantes y que eso está en el currículo. Pero, óyeme, hay un decreto en la currícula, del presidente de la República, del presidente de la República, el antiguo presidente de la República, el presidente Medina, donde obligaba a todas las escuelas a hacer realidad la enseñanza en todos los cursos. Eso no se ha cumplido. Pero es que es más amplio que eso. Es la propia Constitución que lo establece. Sí, ahora, volvemos al Café Santo Domingo, don Milton. Yo creo que esa reunión entre el ministro de Educación y usted, porque ambos están muy de acuerdo. Lo que pasa es que volvemos a que parece que las cosas no están llevándose al punto que usted considera que podrían llevarse y que son fundamentales. No, el ministro Fulcar tiene una gran disposición y se ha avanzado. Yo lo que quiero decir es que fíjese que nosotros estamos bregando, no el tribunal, porque aunque el tribunal y la Constitución aparecen en el 2010, el tribunal empieza a trabajar el 28 de diciembre de 2011, que vamos a cumplir ahora
10 años. 10 años. Entonces, oye, es un proceso. El ministro Fulcar está de los más interesados y yo creo que por fin nosotros vamos a lograr para el año que viene que ya definitivamente eso esté así. Ahora, ¿qué pasa? Las leyes complementarias son mandatos de optimización de la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se adoptó esa decisión? Porque la propiedad inmobiliaria en la zona fronteriza debe ser propiedad esencialmente de los dominicanos. Nosotros no podemos permitir que esas tierras sean adquiridas por extranjeros. Pero ¿y cómo tanta irresponsabilidad de los gobiernos del 2010 hasta ahora mismo? Porque... Bueno, pero por eso estamos luchando. Yo te voy a mandar 3 o 4 discursos míos de rendición de cuentas donde hago el listado, parece una cantaleta, pidiendo todos los años que aprueben la ley complementaria. Ahora yo te voy a decir, si tienen 20 años estudiando el Código Penal, ¿qué tú crees que va a pasar con la ley complementaria que la Constitución establece? Entonces volvamos a eso. Por ejemplo, en México, para que no digan que es una cosa que se le inventó el constituyente dominicano. En México la propiedad de la tierra fronteriza tiene que ser de los mexicanos. Y los mexicanos no tienen el problema que tenemos nosotros. No lo porque tenemos. son ellos los que quieren ir para... Pero claro, entonces eso es natural. Porque déjame decirte una cosa, se está dando el caso de que hay muchas poblaciones. Y fíjate que esa constitución es del 2010, no tiene nada que ver con lo que esté pasando después o lo que esté pasando ahora. Se está dando el caso de que muchas de esas comunidades fronterizas están siendo abandonadas por los dominicanos y nadie sabe quién se está apropiando de eso. Hay una fusión pacífica. Entonces yo lo que quiero decir es que eso es fundamental. Y ahí hemos pedido en múltiples oportunidades, ahora me refiero a mí, que la frontera sea un lugar de preferencia en la inversión pública del Estado Dominicano. De hecho, la ley que establece exenciones fronterizas fue declarada conforme con la Constitución por el Tribunal Constitucional, porque la frontera debe ser preservada, porque es ahí donde, no donde termina la patria, sino donde empieza la patria. Y entonces ya tú ves todos los problemas que nosotros tenemos con eso. Ahora, soy un prisionero de la esperanza, soy un prisionero del optimismo y algún día aprobarán las leyes complementarias, todas. ¿Por qué que tú no puedes hablar de esa Constitución si tú no acabas de darle las herramientas? A ti te hacen una casa y el arquitecto te dice, mira, para que tú puedas disfrutar de esa casa, en el futuro, ahí hay un pequeño espacio donde tú vas a hacer una biblioteca. Y aquí hay otro pequeño espacio donde tú debes hacer el jardín, y aquí hay otro pequeño espacio donde tú debes poner juegos para los niños, lo que le va a dar a esa vivienda, bueno, un confort deseable. Entonces, bueno, si tú no lo haces, no vas a tener ese confort. Claro. En este caso no es confort, es completar el edificio institucional de la República Dominicana por mandato de la Constitución. Pero además eso hace ver a la Constitución y a otras, pero la del 2010 por avanzada, como una especie de elementos de relaciones públicas. O sea, un documento maravilloso, avanzadísimo, el más avanzado, sí, pero de repente 11 años después, parte de la garra que haría brillar aún más esa carta, pues resulta que no, y no tiene explicación. No, y porque, bueno, hemos avanzado, como yo te digo, la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha convertido en un motor del cambio social en la República Dominicana y del respeto de los derechos fundamentales. Pero se necesita más Constitución. El problema es que uno no puede limitarse en los efectos de la Constitución. Nosotros necesitamos más Constitución. Constitución es sinónimo de felicidad. Los pueblos que respetan y aman su Constitución son más felices. Esa es la historia. Desde la Happy Constitution, la Inglaterra de la Constitución feliz después de la Revolución de 1688. Entonces, tú dirás, bueno, eso tiene un problema, porque la Constitución de Inglaterra es una Constitución no escrita, pero tienen una Constitución. Y entonces... Claro, eso habla de su fortaleza, claro, que ni escrita, o sea, es tan fuerte claro, que no hay que entonces, escribir. De la felicidad del pueblo. Y claro, entonces tú encuentras que el pueblo soberano de Virginia, en momentos de la Revolución Norteamericana, 1776, habla de que el hombre tiene derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad.
Óyeme, la búsqueda de la felicidad lo asocian a la Constitución. Y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos habla también de la búsqueda de la felicidad. Entonces, Constitución y felicidad, la Happy Constitution, la Constitución feliz, demuestra que el ciudadano empoderado y recibiendo los frutos de una organización del Estado, siguiendo el patrón constitucional, pues naturalmente tiene que ser feliz. Claro, y a eso añadimos el concepto de bienestar común, muy señalado en la Constitución alemana, que es sumamente interesante, pero ¿verdad? claro, de ahí viene el Estado social y democrático de derecho de la Constitución alemana. Claro. Y eso es fundamental porque uno de los elementos novedosos de la Constitución del 26 de enero de 2010 es que proclama el Estado social y democrático de derecho. Anteriormente, el Estado dominicano era el Estado liberal, el de los derechos civiles y políticos, el del individualismo, se refería individualmente a las personas. Desde el momento en que aparecen los derechos económicos y sociales con las garantías, se está hablando del bienestar general, del colectivo, de lo que se necesita para fomentar la solidaridad en un pueblo, porque no puede ser que unos sean felices y la gran mayoría no. Lo que se busca es que todos los ciudadanos tengan las herramientas necesarias para construir su vida, su felicidad, y a eso se viene, porque Dios creó al hombre y a la mujer con dignidad propia y a semejanza de él. La vieja lucha marxista entre el valor de uso y valor de cambio. Pero vámonos a la pausa porque le tengo una bomba. Usted me va a excusar, pero tenemos que entrar a un tema sumamente delicado. Don Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, está conversando con nosotros. Ya regresamos. Que no nos pidan campamentos de refugiados aquí. Nosotros no vamos a aceptar eso como dominicanos. Que no nos pidan resolver ese problema. Ellos tienen recursos y pueden ayudar a resolverlo. Continuamos. Don Milton Ray Guevara, es que los países tienen momentos definitivos y definitorios. La República Dominicana arrastra un gran problema, un matrimonio que va muy mal, pero que ni la Iglesia ni la Constitución permite el divorcio. Matrimonio sin divorcio. Estamos en una situación de unos vecinos en donde ya esto es magnicidio, las bandas. La situación de Haití es desesperada, pero hace grave la situación dominicana por lo mismo. Desde la Constitución, los contenidos de la Constitución dominicana y desde las leyes dominicanas, ¿qué se puede hacer para organizar nuestro país y prepararlo un poco para convivir en esta situación cada vez más difícil, complicada, y con un Estado dominicano huérfano ante los organismos y grandes poderes internacionales? Por favor. Mira, Pablo, yo voy a intentar hacer una reflexión de tipo personal, porque aunque yo no puedo desligarme de mi condición de juez presidente del Tribunal Constitucional, sin embargo, yo tengo una historia y soy dominicano. Yo soy dominicano y en consecuencia los problemas dominicanos atraen mi atención. En el año de 1991, en el siglo pasado, yo escribí en una columna que tenía la Fundación Institucionalidad y Justicia, que se llamaba Tribuna Jurídica, un artículo que se llama República Dominicana y Haití, : el divorcio imposible. En ese artículo, yo resumiendo, hago una revisión de las realidades de nuestras relaciones para determinar que la República Dominicana tiene y debe tener siempre un interés de colaborar en todo lo que sea posible con la solución de los problemas de Haití y mantener unas relaciones que sean las más provechosas para ambas naciones en todo momento. Y yo decía que finalmente el divorcio era imposible porque no se podía tomar una sierra y separar los dos pedazos de la isla y que uno saliese hacia el este y el otro hacia el oeste. Y yo digo en ese artículo, que lo pueden buscar, es muy fácil ahora, lo pueden buscar. Sí, está en internet la colección Rumbo. Entonces, sí. Ahí yo digo
que esos dos pueblos han tenido su meca durante una parte importante de sus años de existencia hacia el este. Lo que pasa es que los dominicanos cruzan el canal de la Mona en Yola y los haitianos cruzan el Masacre a pie, pero es hacia el este. Entonces, evidentemente, ha faltado comunicación a través del tiempo por factores políticos, por factores históricos, porque la independencia dominicana no se produjo contra una metrópoli, no fue con relación a España o al Reino Unido o a Holanda o a Bélgica, que eran grandes potencias coloniales. Lo que marca nuestra relación con ellos. Claro, sino con relación a Haití. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Constitución de la República tiene reglas generales, porque tú me preguntas qué se puede hacer desde el punto de vista de la Constitución. En ese aspecto, aplicar lo que dice la Constitución. La Constitución favorece el diálogo, la cooperación internacional con todos los países y, por supuesto, Haití es uno y siempre hemos estado dispuestos a esa cooperación. Recibimos golpes reiteradamente en todos los sentidos. Bueno, pues eso es un caso. Entonces, aplicar las leyes. Y te voy a decir algo aquí desprovisto de todo sentimiento de ningún tipo que no sea el sentimiento nacional. A mí me impresiona la claridad de miras que tiene el presidente Luis Abinader con el tema de proteger la República Dominicana, la nacionalidad dominicana y el territorio dominicano. Me parece que no tiene vacilaciones, que no tiene dudas, que tiene claramente en su mente que al mismo tiempo en que se debe hacer un esfuerzo para solicitar de la comunidad internacional que cumpla con sus responsabilidades, porque ellos saquearon Haití, ¿o no lo recordamos? Ellos han sacado provecho, mucho provecho de Haití. Y entonces han hecho esfuerzos infructuosos, han tumbado gobierno, han sacado presidente, lo han traído, lo han vuelto a tumbar, de todo. Y no estamos hablando de la historia lejana, no. Es del pasado reciente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han fracasado. Claro. Entonces, bueno, ahí se necesita un esfuerzo para ayudar a ese pueblo hermano. Entonces, ¿usted apoya las recientes decisiones del presidente Abinader en la relación con Haití? Esto es un poco el golpe en la mesa que le acaba de dar. Mira, yo medidas específicas no las voy a mencionar, porque uno no sabe si una medida de esa llega al tribunal. Yo tengo una obligación de reserva. El tribunal es su espada de Damocles, don Milton. Claro, y yo tengo que llevarla con gusto, porque de eso se trata. Un juez no puede estar hablando de todo lo que se parezca, que si le van a aumentar los sueldos a los policías, sino un juez opinando. Yo creo que ese no es el papel de un juez. Un juez habla por sentencia. Ahora, en términos generales, lo que te quiero decir, como dominicano, ¿verdad? Yo creo que el presidente está bien inspirado y sabe, y hay que poner las cosas claras. Es que no se puede estar con una política de miedo y que van a decir instituciones internacionales y que van a ser agencias pagadas por intereses extranjeros que conspiran contra la nacionalidad dominicana. Nada de eso. Hay que defender el interés nacional, el interés de los dominicanos en un ambiente de concordia y de respeto al vecino. Y el presidente lo ha hecho magistralmente, porque le ha ido a clamar por ellos. Hay gente de ellos que no lo hacen. Y él va como otros presidentes dominicanos que han reclamado de la comunidad internacional. Pero este presidente lo hace con una precisión y con una claridad y con una convicción que se traduce en sus actos, que a mí me ha impresionado notablemente y me da tranquilidad. ¿Y hacia dónde puede ir esto en la medida en que uno ve esas potencias extranjeras, esos poderes fácticos y ve un país que, y ahí caigo a la Constitución y a las leyes, que nuestros gobiernos se han frenado a la hora de aplicar, han sido incapaces por beneficio político inmediato, se han negado a aplicar? Código laboral, lo que sería la esencia de defender la soberanía nacional y el interés nacional, es aplicación del Código Laboral y de la Ley de Migración. Ese amagar y no dar. ¿Cómo se explica? Porque usted en el año 91, para los más jóvenes, hace 30 años, hubo una advertencia del magistrado
Resulta que en aquella época era un juego de niños la relación dominicana con Haití. Comparado con lo que estamos viviendo en este momento, el número de inmigrantes, sobre todo indocumentados. Entonces, ¿cómo explicar desde su experiencia, que desde el año 78 ya usted estaba ahí, esta situación de negarse los gobiernos a aplicar la ley de migración y el código laboral? Eso ha sido más notorio en los últimos 20 años. Exacto. Entonces, eso es una falta nuestra y ojalá las autoridades actuales se decidan a aplicar las normativas como hay que hacerlo. No solamente la ley de migración, todas las leyes. Porque ven acá, ¿para qué son las leyes? Son para aplicarlas solamente a los dominicanos, no a todo el que esté en el territorio nacional. La aplicación de la ley es para todo el principio de territorialidad de la ley. A todo lo que estén en este territorio se debe aplicar la ley dominicana. Ahora, pero déjame decirte algo. Ese tema de los vecinos, de los hermanos haitianos, es complejo. Porque, por ejemplo, esa constitución, yo escribí otro artículo que le gustó al doctor Balaguer, que alguien se lo leyó. Y ese artículo de los años también. Que ustedes tenían sus contradicciones, don Milton, no todo eran afectos. No, porque, sus contradicciones bueno, políticas. no, pero yo nunca he sido un contradictor beligerante, no, pero se sabía de mi posición claramente contraria al proceder autoritario y antidemocrático de muchas de sus ejecutorias. Claro. Pero siempre hubo un respeto y me distinguió haciéndome miembro de la comisión que elaboró el Código de Trabajo y siempre tuvo generosidad de trato. Eso es así. Pues yo escribí un artículo que se llama ¿Haití le servirá ese traje? ¿A qué me refería yo? A que el constituyente haitiano de 1987 tomó la constitución francesa de la Quinta República del general de Gaulle. Imagínense ustedes los años de desarrollo de Francia. Y el general de Gaulle, que vio lo que pasó en Francia en la Cuarta República, que los gobiernos parlamentarios caían, se desmoronaban cada 6 meses, 8 meses, 10 meses. El general de Gaulle, que era militar, pero de una gran formación filosófica y política, dijo, esto no puede ser. Aquí se necesita un mecanismo que permita un presidente de la República fuerte, que la Asamblea no mande, sino que comparte el poder. Y entonces surge por primera vez un régimen mitad parlamentario, mitad presidencial. Un presidente electo por el voto popular y una asamblea electa por el voto popular. Te digo rápidamente para los amigos que nos siguen. Sí. En el régimen parlamentario, normalmente el jefe de Estado no tiene poderes. Vamos a ponerte un ejemplo claro. La reina Isabel II, el rey Felipe VI, porque el que manda es el gobierno, que surge del Parlamento. Sin embargo, el general de Gaulle, viendo que esos gobiernos del Parlamento se caían cada cierto tiempo, dice, le voy a poner una dosis de régimen presidencial. Claro. Entonces, los hermanos haitianos, y sobre todo la diáspora haitiana, copia un modelo que en Francia solamente podía funcionar gracias a toda la experiencia democrática, claro, el desarrollo cultural y político de Francia, y lo traen a Haití. Entonces yo me decía, ¿le servirá ese traje? No le ha servido, porque no es verdad que en un país de América Latina y un país que está en el Caribe puede existir un ejecutivo con 2 cabezas, un jefe de gobierno, primer ministro, y un jefe de Estado, el presidente de la República. ¿A quién le obedezco yo como ciudadano, como funcionario? Eso era, pero yo pensé, digo, pero, óyeme, ha sido un fracaso. Cuando tienen presidente, no tienen primer ministro. Cuando tienen primer ministro, no tienen presidente. Ven acá. Entonces, esa es una de las cosas que ellos tienen que examinar, que la comunidad internacional también tiene que ayudar en un proceso de formación de las instituciones. La gente habla de fideicomiso, ya eso está prohibido por Naciones Unidas para eliminar el proceso de colonización, pero algo hay que hacer. Y la responsabilidad mayor de todo ese proceso de regeneración de Haití es la comunidad internacional.
que no se puede limitar a tener una MINUSTAH, que sabemos todas las cosas que trajo, todas las enfermedades y todas las cuestiones y todos los líos, jaleos que tuvieron, sino que debe haber una integración de la sociedad civil, naturalmente haitiana, de las fuerzas dirigenciales, para crear un proyecto de 15, 20 años de edificar las instituciones, la infraestructura, la educación, de manera que no continúe siendo el Estado fallido que es en la actualidad, sencillamente, y que nosotros no podemos resolver como dominicanos, que no nos pidan eso, que no nos pidan campamentos de refugiados aquí, nosotros no vamos a aceptar eso como dominicanos, que no nos pidan resolver ese problema, ellos tienen recursos y pueden ayudar a resolverlo. Nosotros tendremos siempre la disposición de colaborar en lo que sea necesario, porque nosotros tenemos frontera con Haití y además hay relaciones de cariño, de afecto, que son normales entre nuestros dos pueblos, independientemente de las cuestiones gubernamentales. Los pueblos se van hermanando, pero el asunto es grave porque nuestra clase dirigencial, empresarial y política ha permitido que el proletariado dominicano sea haitiano y que la mano de obra haitiana, incluso la indocumentada, sea fundamental, casi indispensable para la economía dominicana. Y esas sí que son palabras mayores. Pero nos vamos a una pausa y vamos al último segmento porque tengo más palabras para ustedes, magistrados. Ya regresamos. Porque la Constitución es subversiva, porque la Constitución es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. Y a los gobernantes normalmente no les gusta que lo limiten. Bueno, don Milton, ha ocurrido lo que siempre me ocurre cuando entrevisto personalidades como usted y tan vinculados a la historia democrática, que nos ha faltado el tiempo. Pero le pido que utilicemos estos últimos minutos en que usted me dé su punto de vista de esa vieja guerra desde Santana hasta el día de ayer, como a las 5 de la tarde, entre el autoritarismo y la democracia. ¿Cómo se refleja eso en la Constitución dominicana y qué relación guarda con esas 39 constituciones que hemos tenido en nuestra vida republicana? El artículo 210, el de la Constitución de 1844, que fue la obra de Pedro Santana, inoculó el virus del autoritarismo en la vida republicana nuestra. Ahí empezó el problema del autoritarismo. Ese artículo más o menos decía, mientras dure la guerra y no se firmare la paz, el presidente de la República podrá adoptar todas las medidas para proteger la integridad del territorio, la soberanía, sin incurrir en responsabilidad alguna. No tenía que rendir cuentas. El primer fruto no deseado fue que al año 27 de febrero de 1845, fusilaron a María Trinidad Sánchez. Pero fusiló a Antonio Duvergé, a Alcide, a José Joaquín Puello, a Gabino Puello, en fin, un desastre. Y eso tuvo un lastre muy grande en todos esos gobiernos autoritarios, de dictadores, de tiranos que hemos tenido en la República Dominicana. Y eso segregó en nuestro país una cultura autoritaria. Ahora, hay esperanza en el país con la Constitución del 63, que apenas dura 5 meses de vigencia, del 29 de abril al 25 de septiembre. Y claro, la Constitución de 1966 es una Constitución sumamente conservadora, pero en un momento de Guerra Fría, después de una guerra civil, una intervención extranjera. Y entonces, cuando se abre un horizonte amplio para democratizar la vida nacional y las instituciones, es con la Constitución del 26 de enero de 2010, que fue el fruto de una consulta popular nacional, donde opinaron monjas, sacerdotes, pastores, maestros, estudiantes, artistas, beisbolistas, deportistas en sentido general, legisladores, académicos, abogados, médicos, ingenieros. Eso es. Pero uno siente como que la sociedad dominicana
ese autoritarismo marcó y remarcó la dictadura de Trujillo, y aquí como en cada dominicano hay un trujillito escondido, y aunque hay una constitución muy avanzada en términos del pensamiento liberal y progresista, uno ve que en la cotidianidad dominicana esa cotidianidad está marcada por el autoritarismo. Porque nadie ama lo que no conoce. Por eso nosotros queremos empezar en la escuela con los niños, para cambiar la herencia cultural autoritaria del país. Están las condiciones creadas, porque no olvides que esos 12 años de Balaguer fueron a sangre y fuego. Yo no quiero entrar en juicio, era otra realidad. Pero esa es la verdad. Entonces, el espacio democrático de la República Dominicana se abre con Antonio Guzmán. Antonio Guzmán fue el gran sembrador de la democracia aquí, que despolitizó las Fuerzas Armadas, permitió el retorno de los exilados, sacó de las cárceles a los presos políticos y respetó profundamente los poderes del Estado. Porque no olvide que nos quitaron senadores y diputados, y sin embargo hubo una convivencia entre el poder legislativo y el poder judicial con el poder ejecutivo. Entonces, las condiciones están creadas, pero hay que empezar desde la juventud. Por eso nosotros queremos que se le enseñe a los niños la Constitución en la escuela. Cuando yo estudié en la Escuela República de Nicaragua, en Samaná, el día de la Constitución, nos ponían a hacer una composición en un cuaderno que tenía la foto de Trujillo, con un lápiz que tenía la cara de Trujillo, que con el sacapunta uno no podía llevarse la cara de Trujillo, a decir, un día como hoy en San Cristóbal se proclamó la Constitución de la República Dominicana. Te hablaban de la estructuración de los poderes públicos, de los derechos fundamentales, de que la Constitución es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes. ¿Y cómo van a hablar de la cruz frente al diablo? Claro. Trujillo no podía aceptar, porque la Constitución es subversiva, porque la Constitución es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, y a los gobernantes normalmente no les gusta que lo limiten. O sea que la salud de la democracia la podemos medir por las aplicaciones que se le den a los contenidos de la Constitución de un país. Vamos mal, entonces. Lo que se necesita es vivir en Constitución, pero vamos avanzando, avanzando. Y la juventud está ahí, y están aprendiendo. Y los que son mayores, con los diplomados, con las maestrías, con los talleres, con los cursos, la lectura de la Constitución, que organizamos los concursos sobre ensayos constitucionales, los murales constitucionales. Esos aportes los hace el tribunal. Por supuesto, es infinitamente insuficiente, claro, pero es un gran paso que debe servir de ejemplo a toda la comunidad nacional. Cerramos con la exigencia de la aprobación de las leyes complementarias y que haya mayor que se afinen mejor las intenciones y los acuerdos desde el Ministerio de Educación, que está dando pasos de avance esto muy buenos, pero quizás un cafecito, Santo Domingo, por supuesto, el mejor, sería bueno. El Santo Domingo es el mejor. Un dato que no puedo dejar: la Universidad Autónoma, nosotros estamos preparando ya muy avanzado un texto, y la Universidad Autónoma va a convertir la enseñanza de constitucional como eje transversal para todas las carreras. Los administradores de empresas, los ingenieros, los médicos van a tener que estudiar la Constitución. Así debe ser, porque así como los cristianos conocen la palabra de Dios, que es la Biblia, deben conocer la Constitución, que es la Biblia institucional de un pueblo, porque la Constitución es la palabra del pueblo. Entonces vamos a tomarle la palabra a usted para que eso se haga de esa manera, que está estipulado y se están dando pasos. Lo que pasa en esto es que quizás hay que empujar más el carro, porque yo lo he escuchado para esta entrevista, busqué, miré, y la verdad es que usted ha sido, reiterativo, insistente en esto de la educación. Solo la educación nos salva. Totalmente. Y así como la Constitución, así como la cultura y la educación liberan a los pueblos, salvan a los pueblos, como decía Martí, la Constitución libera al ciudadano, lo libera de la opresión política y de la opresión económica. Que no se diga más. Todo un honor conversar con usted y volveremos a encontrarnos. Para mí, infinito gusto, Pablo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Feliz resto de la noche.